Lo único que resuelve el problema es que surja en el Perú un nuevo liderazgo de gente con las manos limpias de corrupción, que nunca haya metido la mano. 2, necesitamos gente que sepa lo que hay que hacer con el Perú. El periodista Nicolás Lucar explotó contra los políticos porque la explosión de la gente es porque existe una crisis económica, con 2 millones de personas adicionales que se disputan el mercado laboral, que cuando hay una chamba tienes a un peruano y un venezolano al frente. Este último dispuesto a aceptar cualquier condición porque lo han perdido todo. Incluso están dispuestos a trabajar más horas por menos sueldos, convirtiéndose en una competencia desleal para los peruanos. Para Nicolás Lucar, esto es responsabilidad de los políticos que han permitido que lleguemos a esta situación. Por eso necesitamos cambios políticos. Lo que necesitamos es tener un nuevo liderazgo, una nueva dirección. No solo que se vayan los parásitos del Congreso y la genocida Dina Boluarte. Eso no resuelve el problema. Lo único que lo resolverá es que surja un nuevo liderazgo de gente con las manos limpias de corrupción. Gente que sepa lo que hay que hacer y que esté dispuesta a fajarse por nuestro país. Porque si seguimos dejando la política en manos de los que han estado ejerciéndola en el Perú, se convertirá en un país desmadrado y sin control. A continuación te mostramos el video. Lo que ha pasado en las últimas horas en el Agustino y en la Victoria, donde numerosos grupos de peruanos, jóvenes la mayor parte de ellos, mototaxistas la mayor parte de ellos, han simplemente explotado y se han lanzado contra los extorsionadores del Tren de Aragua o quién sabe de qué organización criminal venezolana, pero han extendido su molestia contra todos los venezolanos presentes en el Perú. Y esto es una señal sumamente peligrosa, sobre todo si esto que hemos visto en las últimas horas empieza a generalizarse. Es decir, que la gente decida hacer con sus propias manos o a resolver a su manera y con sus propias manos, insisto, aquello que las autoridades son incapaces de afrontar. Y esto nos lleva a reflexionar seriamente sobre la crisis de la inseguridad por un lado y del problema migratorio por el otro. Hemos hablado acá y le hemos dado espacio acá a especialistas, a gente experimentada en el tema de inseguridad, advirtiendo sobre lo que estaba pasando, proponiendo cosas para hacer. Dentro de la propia policía se ha hecho un esfuerzo por desarrollar un plan como el Mariano Santos estratégico de largo plazo para resolver el problema fundamental de la seguridad, que es la policía. Coño, ¿cuándo lo van a entender? No es andar repitiendo como baboso las frases de Bukele, ¿no? Ni declarando estados de emergencia que no sirven para nada, sino teniendo una estrategia cuyo eje sea la policía. Pero no los voy a cansar porque esto ya hasta yo me aburrí de repetirlo y de poner acá a gente diciendo lo que hay que hacer sin que los escuche. Porque andan abrazados del poder defendiendo con las uñas su permanencia hasta el 2026 y no le importa otra cosa. Viven en su mundo, en la burbuja de los congresistas y de la gente que está en el Ejecutivo, apoyándose unos a otros y defendiéndose unos a otros y totalmente de espaldas al país y a su problema. Pero acá ha saltado el otro problema, el problema migratorio. Y de eso también hemos hablado hasta el cansancio cuando empezó. Cuando empezó, no es un problema del que estamos hablando esta semana. Y yo quiero rápidamente resumir lo que pasó en Venezuela. La crisis, la corrupción, la decepción de los venezolanos con la clase política permitió que una persona como Hugo Chávez, que primero trató de hacer un golpe y de ahí se dio cuenta que si iba a elecciones se las ganaba a los políticos corruptos, ganó las elecciones y se empoderó. ¿Para qué? Para terminar en lo que estamos viendo hoy, denuncias de corrupción que multiplican lo que le dio origen al régimen chavista. O sea que tanto esfuerzo para terminar en lo mismo. Y tuvo la fortuna Chávez de que vino el boom petrolero, los precios por las nubes, el petróleo, entonces empezó a agarrar ese billete que venía, que no era producto de un esfuerzo particular, era el precio del petróleo. Y con ese precio de petróleo hizo viviendas, invirtió en salud, invirtió en educación, le dio bonos a medio país, pero no invirtió en arreglar la economía, en mejorar la capacidad productiva, mejorar las instalaciones de la industria petroquímica. Y cuando el precio del petróleo se cayó, se acabó la ilusión.
En Venezuela se importaba creo que la mitad de las cosas que se consumían en el país. Y cuando no había dólares empezaron a escasear los alimentos, las medicinas, ya no había el dinero sobrando para regalarlo en bonos, ya no había cómo continuar los agresivos problemas de vivienda, salud y educación porque no había caja, y eso lo empezó a resentir la gente. Y se empezó a molestar con la situación y eso tuvo una expresión política. El chavismo perdió las elecciones a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, o era el Parlamento ahí. Y el capítulo siguiente era que hubiera en Venezuela elecciones generales con un candidato de la oposición que le ganara al chavismo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió una vez más, por ese brillo que no tiene la diplomacia norteamericana, decidieron lo siguiente, que es muy simple. Pensaban que era matemático. Si la crisis económica ha llevado a que Chávez pierda, o el chavismo, Maduro, pierdan las elecciones a la Asamblea, entonces si tomamos medidas económicas que empeoren la situación interna del país, se va a caer Maduro. Pero se olvidaron de dos cosas. Primero, la fortaleza, es decir, tener 30-35% del electorado firme a su lado, por las prebendas y también hay que decirlo por los beneficios que le dio un sector de la sociedad. Es decir, había un electorado muy fuerte a favor de Maduro. Pero en el otro lado se olvidaron del detalle más importante, de tener una oposición lo suficientemente seria para convertir la indignación, las ilusiones, la molestia de la sociedad venezolana en una alternativa. Entonces, ¿qué cosa hicieron? ¿Cuál fue la política exterior gringa? Vamos a asfixiar económicamente a Venezuela, entonces se va a caer Maduro. No se cayó Maduro. Se fueron millones de venezolanos. ¿Y por qué se fueron? Porque la misma gente que estaba protestando en la calle ahora está en los semáforos pidiendo limosnas. Porque se decepcionaron, porque no tuvieron alternativa. Y nosotros hemos sido de alguna manera cómplices de una política exterior hacia Venezuela que ha sido un fracaso. Lo que había que hacer con Venezuela es convertirnos en un instrumento de intermediación, es decir, no sumarnos al conflicto, sino a la solución del conflicto, para que en Venezuela hubiera elecciones libres, con participación de todos, sin presos, ni perseguidos, ni excluidos políticos, con un uso equilibrado, ¿no? Igualitario de los medios de comunicación. Eso es por lo que había que pelear en Venezuela, para que el problema lo resuelvan además los propios venezolanos. Hicimos sinceramente idioteces, reconocer a Guaidó de presidente, ni la oposición venezolana lo reconocía como su líder. Y hemos terminado en esto. El señor PPK decidió abrir las puertas y permitimos el ingreso al Perú de cerca de 2 millones de venezolanos. Sin ningún plan, sin ninguna restricción, nunca pusimos un límite. Nunca establecimos mecanismos para que estas personas que vinieran, aquellas que quisieran regresar en algún momento iban a volver, aquellas que se quisieran incorporar iban a pasar por un proceso de incorporación a la vida nacional, pero además teníamos que establecer claramente quiénes de estos ciudadanos estaban fuera de la ley. Nada de eso se hizo y estamos pagando las consecuencias ahora. Porque lo que está explotando en La Victoria y en el Agustino no es solamente la molestia contra las bandas de extorsionadores, de delincuentes, de sicarios, de explotadores de mujeres, de traficantes, no. La explosión de la gente es porque hay un problema, sobre todo cuando ocurre crisis económica. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos 2 millones más de personas que están disputando por el mercado laboral. Que hay una chamba. Y tienes a un peruano y a un venezolano al frente. Y el venezolano dispuesto a aceptar cualquier condición. Cualquiera, porque lo han perdido todo. Porque lo han perdido todo, están dispuestos a aceptar menos el sueldo mínimo. Están dispuestos a trabajar 12 horas por el mismo ingreso. A lo que sea. Y se convierten en una competencia desleal para los trabajadores peruanos. Y esa molestia también se está expresando en este momento. Pero ¿de quién es responsabilidad? ¿De los jóvenes peruanos que se quedan sin chamba? ¿De los venezolanos que vinieron acá desesperados? No, señor, es responsabilidad una vez más de los políticos, de los de allá y de los de acá. ¿Cómo es posible que hayamos permitido que esto llegue a esta situación? Pregunten ustedes, ¿cuántos venezolanos hay en el Perú? No lo saben, no lo saben, ni siquiera saben cuántos hay. Y mientras tanto hemos cambiado, ¿cuántas autoridades migratorias hemos tenido en los últimos años?
Necesitamos una profesional, una autoridad migratoria que enfrentar una crisis tan grande como la que estamos teniendo. Entonces ahora hay que enfrentar las consecuencias de la inacción, de la irresponsabilidad, de la falta de planes, de la falta de políticas, de la falta de estrategia, y estamos entrando a una situación en la que, insisto, termino, estos hechos del Agustino y de la Victoria nos plantean no uno, dos problemas. La crisis total de la manera como se está enfrentando la inseguridad y la crisis migratoria llevada al límite. Explotó en el Agustino y en la Victoria algo que se estaba incubando. Yo me preguntaba hace algunos días o semanas, ¿hasta dónde va a llegar el límite de tolerancia de la sociedad peruana? Bueno, empezó a romperse el dique de la tolerancia. Empezó a romperse. Y estamos avisados, necesitamos en el Perú cambios políticos. Necesitamos una nueva dirección, no necesitamos solo que se vaya al Congreso, que se vaya a INA. No, señor, eso no resuelve el problema. Lo único que resuelve el problema es que surja en el Perú un nuevo liderazgo de gente con las manos limpias de corrupción, que nunca haya metido la mano. 2, necesitamos gente que sepa lo que hay que hacer con el Perú. Y 3, necesitamos gente que esté dispuesta a fajarse, pues. A fajarse. Es decir, a renunciar a la comodidad del decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? O a criticar lo que se está haciendo mal y asumir la responsabilidad de tomar en sus propias manos la conducción del país. Y eso significa que la gente que no ha estado haciendo política se atreva ahora a hacer política. Porque si seguimos dejando la política en manos de quienes las han estado ejerciendo, no solamente vamos a perder la oportunidad, sino el Perú puede ser un país desmadrado y sin control. Y yo creo felizmente que estamos a tiempo de cambiarle el rumbo a este país. Si no, todos pagaremos las consecuencias. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos, como ustedes saben, en el canal 34 de Movistar. Y ha habido un incidente terrible, simplemente en Huánuco, donde una criatura de 5 años de edad ha sido secuestrada, violada y asesinada por un depredador que uno sinceramente no entiende cómo puede existir, cómo pueden existir esta clase de personas. Y esto ha provocado, por supuesto, una indignación, una irritación, una molestia absolutamente entendible en la sociedad y no solamente en Huánuco. Estamos enlazados telefónicamente con la Adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, con Luz Mejía. Luz, muy buenos días. Buenos días, señor Lúcar, buenos días, audiencia. Muchas gracias por atendernos, Luz. Díganos, ¿qué información es la que tienen ustedes sobre este caso, por favor? Primero quiero expresar igualmente como usted mi indignación ante tan execrable crimen contra una indefensa niña. Un crimen que debe ser sancionado drásticamente, que al autor le caiga todo el peso de la ley. A través de nuestras oficinas, nosotros tenemos 40 oficinas defensoriales y 10 módulos en todo el país. El módulo de Huánuco ha sido el que ha intervenido inmediatamente, apenas ha tomado nota por la noticia de la desaparición y secuestro y feminicidio de esta niña, alertando a las entidades que tienen que intervenir, como son el Ministerio de la Mujer a través de su Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía, la policía haciendo el seguimiento de todo el proceso para que actúe rápidamente la policía, como lo ha hecho el Ministerio Público y el Centro de Emergencia Mujer a través de sus abogados para poder seguir y asesorar a los padres de la niña. Independientemente de eso, se ha asegurado que pueda el apoyo psicológico que debe tener la familia que está atravesando una situación muy grave. Ahora, ¿cómo uno se pregunta, yo me imagino que ustedes en el trabajo que hacen desde la Defensoría,
tienen que estar en contacto con casos como este. ¿Qué tiene que pasar, Luz, por la cabeza de un hombre? No sé qué pasa por la cabeza de un hombre, o por el corazón de un hombre para ser capaz de hacer esto, es decir, de no solo violentar, de someter sexualmente, o sea, ¿qué disfrute puede haber en eso? Es un acto extremo de crueldad, ¿no? De disfrutar con el sufrimiento ajeno, pero encima el sufrimiento es una criatura a la que por naturaleza los mayores tendríamos que cuidar, o sea, ese debería ser el sentimiento, digamos, lógico en una civilización como la nuestra, ¿no? Así es. Y pensando en toda esta situación y a lo largo de estos años, las entidades llamadas a intervenir, como son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha estado haciendo el seguimiento y atención de todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y tiene estadísticas que podemos compartir. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes víctimas de violación sexual. De enero a diciembre de 2021, 6.506, aproximadamente 18 niños y niñas y adolescentes son violados diariamente. De enero a diciembre de 2022, el número ha incrementado 7.614, aproximadamente 20 niños y niñas y adolescentes son violados diariamente. De enero a agosto de 2023, el número que se tiene es 5.175, aproximadamente 21 días. O sea que en vez de... Es decir, yo creo que nunca hemos estado hablando tanto como en los últimos años de estos temas, pero sin embargo, Luz, por lo que usted nos está diciendo, las cosas no están mejorando, sino van para peor. Así es, y también es cierto que ahora hay mayor conocimiento, claro, de las personas para poder denunciar, ¿no? Ya eso inmediatamente, y también hay entidades que están mucho más cerca, las demunas, la Defensoría del Pueblo, y pueden acceder a poder pedir apoyo, el apoyo correspondiente para acompañarlos y denunciar. Pero también esto es bastante grave porque, por ejemplo, en el 2022, niños y adolescentes de 11 a 14 años de edad, tenemos 1.619 casos. Niñas de 0 a 10 años de edad, en el mismo año, un caso de violación sexual. Al 11 de octubre de 2023, niñas y adolescentes de 11 a 14 años de edad, 885 casos. Niñas de 0 a 10 años de edad, un caso. Esto es bastante grave, ¿no? No, claro, además el problema, Luz, como siempre, es que estos son los casos reportados, denunciados, de los que las autoridades han tomado conocimiento, pero la pregunta es, ¿cuántos de estos casos de abuso ocurren sin que se sepan? Y acá lo que plantea es un problema gravísimo porque las víctimas tienen que llevar el resto de sus vidas con ese peso encima, ¿no? Con ese dolor, con ese sufrimiento, sin recibir la ayuda que necesitarían, ¿no? Por eso es importante la labor de prevención que se tiene que hacer, porque los instrumentos normativos legales ya están dados. Hay intervención preventiva del Ministerio de Educación a través de la educación sexual. Tenemos, por ejemplo, la labor preventiva que hace la Defensoría a través de las supervisiones y los informes que señala con las correspondientes recomendaciones y seguimiento a las recomendaciones. Tenemos, por ejemplo, la participación de lo que en las escuelas de las VAPES. Las VAPES vienen a ser las unidades, las VAPES están conformadas en los colegios con la finalidad de proteger a los educandos que a la llegada, tanto al arribo en el entorno de su escuela, al llegar a la escuela y al regresar. Pero es el entorno y las entidades, las autoridades educativas, sean los UGELES, las unidades de gestión educativa local, y los directores de los colegios están obligados también a determinar
en qué medida esa circunscripción puede, de acuerdo a la realidad del local, puede estar ampliando las bases, ¿no? Entonces, y también existen lineamientos, ¿no es cierto?, para la gestión de convivencia escolar, la prevención de la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. O sea, toda la norma está dada, la norma de prevención. Sin embargo, se necesita de repente hacer un mayor trabajo articulado interinstitucional, ¿no?, para que con el compromiso de todas las entidades podamos trabajar mucho mejor, sí, claro, y poder establecer acciones de prevención a efecto de evitar que situaciones con mala expuesta puedan se reproduzcan. Luz, le agradezco mucho por habernos atendido. Luz Mejía, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, ha estado en la línea con nosotros. A mí me quedan claras dos cosas, ¿no? Uno, que no necesitamos endurecer más la ley, tenemos leyes durísimas, severísimas. El problema es cómo hacemos, como acaba de decirnos Luz Mejía, para prevenir, para evitar que estos hechos ocurran, no para reaccionar y castigar cuando ya se produjeron, pero en fin. Nos vamos ahora con Evelyn Guaire, que desde ayer nos está advirtiendo de lo que pasó en La Victoria, de lo que está pasando en el Agustino. Está precisamente en este momento en La Victoria nuevamente. Evelyn, buenos días, adelante por favor. Así es, Nicolás, buenos días, información en vivo desde la avenida Pablo Patrón en La Victoria, exactamente en exteriores del mercado de frutas, donde tal como tú lo mencionas, seguimos con este terrible tema de enfrentamientos entre ciudadanos peruanos y también extranjeros, esto debido al cobro de cupos que las mafias extranjeras quieren imponer acá en La Victoria y el Agustino, y precisamente hemos llegado hasta exteriores del mercado de frutas porque ayer se registró un terrible incidente, ya que se quemó una moto lineal de un trabajador extranjero, esto debido a las advertencias que ya ellos venían recibiendo por parte de los compatriotas, de los ciudadanos peruanos. Y esto, Nicolás, como sabemos, parte a raíz de estos cobros de cupos además que no son ajenos acá en el mercado de frutas, porque también los mototaxistas de esta parte han sido víctimas de esto, y por eso es que hoy ellos denuncian con mucho temor. Vamos a mantener su identidad y también su imagen bajo reserva, porque ellos tienen miedo de algunas represalias. Sin embargo, nos han denunciado que ellos han sido amenazados por cobradores de cupos, no solo mototaxistas, además, Nicolás, sino también a todos los vendedores ambulantes que están en este perímetro del mercado de frutas. Vamos a conversar. Buenos días, bienvenido a Exitosa. Usted me comentaba que habían llegado motos lineales y habían lanzado unas advertencias respecto a los cobros de cupos. Coménteme cómo ha sido esta situación, el temor que ustedes tienen como mototaxistas. Sí, buenos días. Mira, lo que pasa aquí es que no vienen acá, nos amenazan con que tenemos que colaborar, ¿no? Y si no colaboramos, vienen y nos atacan de frente. Entonces, el temor es ese, ¿no? Que nos ataquen acá, porque nosotros trabajamos porque tenemos familia. Entonces, ese es el temor. Ahora, nosotros pedimos apoyo a la pizzería, y lo único que los policías nos dicen que los miremos su cara, que demos sus placas y todo. No dan ningún apoyo. Entonces ya la gente está cansado de eso, y ya lo único que tenemos que hacer es actuar por nuestra propia mano nada más. Ya, por eso que la gente está levantado y casi está luchando, ¿no? Precisamente ustedes como mototaxistas acá del mercado de frutas están a favor de estas acciones que se están tomando. Sí estamos a favor, porque no tenemos apoyo de la policía. Incluso la policía viene y en vez que les agarren a ellos, a nosotros nos agarran, me llaman a la comisaría, nos detienen y todo eso. Entonces ahí vemos que no tenemos ningún apoyo, ¿no? Entonces, lo único que nos queda, actuar nomás con nuestra propia mano nomás. Y ya pues eso es lo que está pasando ahorita acá en La Victoria, pues. Nicolás, comentarte también que a raíz de esto, en el mercado de frutas hemos estado recorriendo y lo que hemos podido observar es que ya no hay mucha presencia de ciudadanos venezolanos. Los hay, sí, pero en una cantidad mínima. ¿Es correcto, señor?
Sí, sí, lo que pasa es que como por lo que está pasando, la situación que está pasando, ya 3 días ya, este, ya no están saliendo mucho, no se están cuidando, ya no vienen mucho por acá. Pero de todas maneras, no, ya ayer, por ejemplo, ayer nos han amenazado que iban a subir arriba al cerro, iban a quemar las motos, iban a disparar a cualquier persona que esté en la calle. Entonces la gente por temor, todo eso se han escondido en su casa y iba a haber problemas. Entonces la amenaza sigue en pie y la gente va a luchar hasta el último, pues, ¿no? Bien, Nicolás, terrible situación en realidad la que se vive entonces acá en La Victoria. Esta es la información que tenemos a estas horas de la mañana. Para Éxitos en Lima 95.5, contigo en estudios. Muchas gracias a Evelyn Guaire, que hay que decirlo una vez más, ha estado atenta a esta situación y desde ayer nos advertía sobre la gravedad de lo que estaba pasando. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Nicolás Lucar? ¿Crees que podríamos encontrar un nuevo liderazgo para nuestro país? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.